Radio Centro 97.7 FM en Pichincha. En YouTube nos encuentran en Centro Ecuador 97.7 FM, en Facebook @Centro Ecuador 97.7 FM y en la página web centroecuador.es. Estamos ya con Rodrigo Gómez de la Torre, empresario agrícola, ganadero fundamentalmente, quien ha sido durante años pasados miembro del Consejo Nacional de Salarios. Vamos a hablar en un minuto con él de el establecimiento de los incrementos salariales. ¿Cómo es esa dinámica? Él que estuvo adentro nos va a contar y qué expectativas hay para el actual momento. En un minuto con Rodrigo Gómez de la Torre, Noti Hoy, Radio Centro. Forbes Ecuador número 26. La revista trae en portada a John Wiener, presidente ejecutivo de Inducorp. Comanda un conglomerado de 7 empresas que suma ingresos por $282 millones y emplea a 955 personas. La brújula del queso. Cristian Narváez al frente de la empresa Floral con 43 millones de ventas anuales. Y un memo para Trump. Un dólar débil genera un país débil. Un artículo formado por Steve Forbes. Estos y muchos temas económicos y financieros del Ecuador y el mundo. Encuentre la revista Forbes Ecuador número 26 en Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato, Mr. Books, Librimundi, Travel Stores, Medicity y Tipti. Crédito Mi Casa Propia. Tasa del 4,87%. Solicítalo en agencias del Banco del Pacífico. Bueno, saludos cordiales, Rodrigo Gómez de la Torre, empresario agrícola, ganadero y fue miembro durante años del Consejo Nacional de Salarios. Estos días se está discutiendo ya, escuchamos en días pasados aquí mismo al ministro de Trabajo, Harold Burubano, hablar del tema de las conversaciones para llegar a un acuerdo salarial. Esta discusión tripartita es saludable, aunque como sabemos muchas veces no se ponen de acuerdo. Siempre hay posiciones quizás más duras del sector empresarial o aspiraciones utópicas de los trabajadores, por poner dos cuestiones extremas. Y al final los gobiernos terminan decidiendo una elevación salarial, tanto para el salario básico unificado como para los diferentes rangos distinta. Pero Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cómo es el proceso en el que se debate, cómo es el deber ser de estas reuniones de varias comisiones. Entiendo que esta misma semana que viene habrá otro par de reuniones para establecer la elevación salarial cada fin de año como manda la norma legal. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los radioescuchas. A ver, vamos al deber ser primeramente. Sí. La Organización Internacional del Trabajo plantea el diálogo tripartito, en donde el diálogo se fundamenta en la reunión de trabajadores y empleadores, donde el gobierno hace de facilitador, ¿ya? Entonces, dentro del Consejo Nacional de Trabajo, que ya no es el Consejo Nacional de Salarios, históricamente se discutía únicamente el salario. Era el CONADES antes, reforma, ¿no? Claro. Claro, varios años atrás, y eso se reforma en el 16, 15 o 16, justamente ya no para discutir solo salarios, sino política salarial, política laboral, en donde también está salarios, ¿ya? Está bien, es un concepto más amplio y sería bueno que así fuere, ¿no? Pero sigamos. Es fundamental que así se dé. En el 2000, también existían, y digo existían porque aunque en papel están, son las comisiones sectoriales, en donde comercio, agricultura, industrias, y dentro de las comisiones los distintos subsectores. Entonces, dentro de agricultura, ganadería, tienes lo que es agricultura. En agricultura, lo que es palma, vaca, banano, etcétera. En ganadería, lo que es pollos, lo que es ganado bovino, lo que es porcino. Y cada uno de los subsectores se discutían los temas de crecimiento económico por subsector y productividad laboral. Por favor, este concepto es fundamental. ¿Cómo está la productividad laboral? Porque eso debería marcar la pauta. Ahora, el Código del Trabajo determina que debe revisarse el salario, y el término que utiliza es revisarse el salario a final de cada año. De ahí se ha asumido que tiene que elevarse. No necesariamente dice eso el código, pero así está la costumbre, digamos. Ahora,
Cuando se retoman las discusiones a nivel del Consejo Nacional de Trabajo, me parece que fue el 16 que yo ingresé en esta nueva modalidad, y la lógica era, se convocaba a las 5 federaciones, se formaba un colegio electoral y de ahí salían los delegados. Ahora esto se ha ampliado la representación, lo cual me parece interesante a otros sectores, tanto para empleadores como para Entiendo trabajadores. que 5 Y no más a cada solamente las sector. principales. Están ahorita, me parece que 4 por cada sector con sus reemplazos. Ya. La idea era ampliar el debate a que haya más voces, más complejo ponerse de acuerdo, pero por otro lado, más amplitud para el diálogo. Claro. El proceso hasta hace un año eran 2 reuniones. La primera reunión donde el gobierno presenta los datos macro, cómo está el tema del crecimiento del empleo a través de la cifra del ENEMDU. Curiosamente, no se considera y usualmente se caen y se olvidan, porque esto en los 7 años fue un pedido repetitivo, el tema del cómo están las cifras del IES, que digamos, si bien el ENEMDU plantea una encuesta, el IES plantea una realidad. Claro. Segundo, cómo está el crecimiento económico del Ecuador, si sube, si baja, cómo está dando ese dato. El tema de productividad laboral se lo discute muy poco, porque eso en principio era para las sectoriales, y el dato más relevante, y ya explico por qué, el dato más relevante es la inflación proyectada para el año que viene. ¿Por qué es tan relevante este dato? Porque el Código del Trabajo determina que de no existir un acuerdo entre trabajadores y empleadores, deberá, y ojo con el verbo, deberá, no podrá, deberá aplicarse la inflación proyectada sobre el salario que estaba el año vigente para el siguiente año. Ahora, ¿qué ha sucedido? Que realmente se han manejado los términos en funciones más de tinte político. En el 2016 se llegó a un acuerdo. Ya es un año interesante porque el 17 es uno de los años hasta el 24, es el año que más crece el empleo pleno según las cifras del INEC. Ya el 18 se mantiene la caída que venía desde el 2014, el 19 mantiene la caída y el 20, bueno, el 20 ya fue muy complejo. Normal, En el tema 20, pandemia, ¿no? claro, en el 20 se llegó a un acuerdo de que con suerte tenemos que sostener el empleo y no debía haber incremento salarial. Claro. Pero regreso al 19 nuevamente, un momentito. En el 19 el Consejo sí trabajó, y no es que quiero desmerecer al Consejo en el resto de años, pero el año 19 hubieron varias sesiones, tanto formales como informales, con gobierno y sin gobierno, y se trabajó muchísimo en ver cuáles son los problemas de la empleabilidad. Este año se ha discutido la jubilación patronal únicamente, pero en el 19 discutimos qué pasa con las jornadas laborales, qué sucede con los emprendedores, qué sucede con el sector turístico. También se discutió el tema del teletrabajo y se llegaron a acuerdos también sobre la jubilación patronal, evidenciando que había temas que podían de alguna manera resolverse vía acuerdo ministerial y otros tenía que ser legislativa asamblea. Curiosamente y ventajosamente, estas discusiones del 19 nos cogieron preparados para la pandemia, porque para la pandemia ya habíamos analizado una serie de realidades, que la rotación laboral en jóvenes está entre 4 y 5 años en las empresas. Ya habíamos analizado que quienes llegan al beneficio de la jubilación patronal no supera el 4%. Pero no es que se despide a los 19, porque la rotación promedio ya estaba en 4 años. Tal vez Claro. haya casos de 19 años de despidos, pero el problema ya se venía viendo desde los 5 años, donde ya se cambia. Ahora analicemos 2 o 3 temas. Uno de esos es la fijación ahora, que es la coyuntura del salario mínimo unificado,
básico unificado, perdón, de los incrementos salariales. En esta coyuntura y después de las cifras que presentó el gobierno hace poco, ¿a dónde vamos? A ver, en la coyuntura, solo para dejar un insumo adicional, me parece que en el año 21 se planteó un acuerdo ministerial adicional con una nueva forma de cálculo en la cual determina que de no haber inflación proyectada y no haber acuerdo entre las partes, se aplique una fórmula polinómica muy compleja. Sin embargo, para el mes de noviembre, que donde se discute este tema, ya está presentado la proforma presupuestaria, el presupuesto general del Estado, que determina cuál es la inflación proyectada. En este momento la inflación proyectada está en 3,2% de acuerdo a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este 3,2%, antes de que se presente la proforma, ya la ex ministra había anunciado que el alza salarial podría estar entre 15 y 16 dólares. Debe haber sido una coincidencia que ya se anticipó, que coincide con este 3,2%, que es 15 punto algo, redondeando al inmediato superior, 16 dólares. ¿Ya? Ya. El ministro Burbano ahora hace referencia entre 10 a 20. Entonces Sí. me imagino que los 10 está asumiendo que en el marco estricto de cumplimiento de ley va a haber un acuerdo entre las partes que se queden en 10. Acuerdo que se lo ve complejo. Yo no he escuchado una cifra Pero usted sabe que siempre clara la desde los aspiración de los empleadores. trabajadores organizados que se expresa en el Consejo Lo- Nacional del Trabajo es una aspiración mucho mayor. Por eso ese punto medio a veces no llega y a veces como no hay acuerdo, el gobierno tiene que tomar la decisión y fijarlo, ¿no? y ahí viene un tema, Gonzalo. La propuesta de los trabajadores es de 105. De los Claro. empleadores como número no he escuchado. No, Pero no se ha sí, escuchado. Es que no se escucha la exacto. voz de los empresarios organizados en muchos temas, la verdad, a través de Eh, sus gremios, que deberían, ¿no? En temas como estos, somos, escuchar además con sí, fundamento técnico, pero la verdad es que no se hacen ya, públicos. Tal vez sí ya, la tienen, pero no se hacen públicos. ya los que tenemos canas y nos acordamos los dichos, dicen guagua que no llora no mama. Entonces, el sector empresarial tiene que pronunciarse y yo creo que el gobierno necesita escuchar las voces disonantes muchas veces Claro. para corregir, para mejorar, para construir el Ecuador que todos queremos. Ya. Ahora, Regresando, sí, yo quiero tocar lo de fondo. Usted planteó que este año sí se ha discutido el tema, por ejemplo, de la jubilación patronal. Sabemos que el intento de flexibilización laboral fue rechazado incluso en consulta popular. La necesidad de abrir espacios para que se generen nuevas plazas de trabajo es importante. Sin embargo, a veces hay normas muy rígidas. El de la jubilación patronal parecería ser una de ellas. La gente que está accediendo a ella dirá, oiga, es mi derecho, esa es la ley vigente. Otros dirán, pensando en el futuro, yo sí quisiera tener oportunidades de trabajo y que no me quedarme toda la vida con un empleo precario, porque temas como la jubilación patronal frenan el estímulo a la creación de empleo. ¿Cuál es su posición al respecto? a ver, yo creo que el acuerdo que se llegó en el 19 no es malo, porque plantea que tú tengas que haya un fondo adicional que se aporta mes a mes, que está dentro del salario, a un fondo individual, no necesariamente al BIES, y eso sí fue claro en el 19, en donde si tú tienes un trabajo por 2 años, por 4 años, por 5 años, aportas a ese fondo individual y cambias de trabajo y sigues Y aportando en algún día cada hay uno de los una suerte de trabajos. jubilación patronal futura se establecería. Lo que pasa es que desde la perspectiva de las empresas, sobre todo aquellas que tienen más tiempo en el mercado laboral, en fin, es que las provisiones son demasiado altas. Entonces por eso llegaba el tema de, lo hemos tocado muchas veces, años 19 de trabajo, despido para evitar que los trabajadores, bueno, cobren de por vida ese tipo de fondos, ¿no? Y claro, es un tema polémico también. Rodrigo, por favor, estamos dialogando con Dos, Rodrigo Gómez de la Torre, dos, empresario agrícola, ganadero y quien fue también parte del Consejo Nacional del Trabajo. Dos aspectos. Como te digo, el promedio de rotación de trabajadores al año 19 y ahora más o menos se mantiene es de 4 a 5 años. Entonces, quienes llegan a los 19 son menores y si algunos pasan, otros no. De hecho, la última cifra que le escuché al ministerio es que solo el 2%, ya sería la mitad
de lo que teníamos en el 19 accede a la jubilación patronal. Por Claro. eso esta metodología es tan interesante. Y la otra lógica, y aquí voy a ser un poco antipático, si cabe el término, cuando se plantea la jubilación patronal en el Código del Trabajo, previo a la elaboración de la ley del IES del siglo pasado, era un proceso temporal hasta que el IES pueda entrar a suplir Ajá. este beneficio. Las situaciones del año 50 cambiaron y se mantuvieron las dos jubilaciones patronales. Pero también hay que reconocer algo. Para el año 50 la expectativa de vida estaba en los 53 años, ¿ya? En Claro, este eso ha momento cambiado, ¿no? Así es. la expectativa de vida está bordeando los 80 años. Entonces, claro, si tú comenzaste a trabajar de manera formal en una empresa con afiliación y estabilidad a los 20, tú a los 45 años, con 25 años ya completaste todo. Y a los 45 años estamos pollitos todavía, o sea, y con una expectativa de 40 años más. Ya. Entonces, evidentemente, un empleador que está viendo que a los 45 años un trabajador se desvincula y entra a jubilación patronal y estamos hablando de probablemente otros 40 años que no tenemos certeza que la empresa va a seguir viva, Claro. hay una obligación de jubilación patronal. Esto se tiene que reformar, evidentemente, pero es una reforma de ley. Ahora hay otras reformas que son, y sí, muchos han discutido el tema de la flexibilidad laboral, ya sabemos cuál es el pronunciamiento popular al respecto de la consulta del año pasado, pero ¿qué hacemos para buscar formas imaginativas, consensuadas, para generar espacios de trabajo, para que no siga el empleo, digamos, informal o inadecuado, precario en suma, siendo una base de la economía nacional, pero sin las condiciones de claridad que pienso que todos quisiéramos, ¿no? A ver, primeramente no tenerle miedo a la palabra flexibilidad. Flexibilidad es simplemente un proceso de adaptabilidad a los nuevos tiempos. La lógica, y no quiero hablar del 20 para adelante, la lógica del 19 es que ya tenemos un sinnúmero de trabajos distintos, nuevos, nuevas formas de trabajar, no estoy hablando de modalidades, nuevas formas de trabajar que obligan a tener nuevas alternativas. Existen ya algunos acuerdos ministeriales que lo permiten y dentro de esos acuerdos ministeriales hay acuerdos que inclusive son los que más empleo han generado en los últimos 4 o 5 años. Y no estoy hablando del acuerdo de emergente, sino otros acuerdos que son los que han generado estos 150,000 puestos de empleo. Uno. Dos, el tema del Consejo Nacional del Trabajo. No podemos desgastarle solamente discutiendo si el salario se sube en $5, $10, $15, $105. Claro. Tenemos que buscar formas de Formas acuerdo entre las imaginativas, partes ¿no? para crear empleo. El empleo en el Ecuador, ahorita algo dicen que ha subido a través del INEC, pero cuando revisas el IES, ya no ha subido. Claro, 90,000 puestos no hay dice el IES, registro, claro. 4,000 dice el IES. Y el IES de junio a julio subió 4,000 y de julio a agosto bajó 3,000. Claro, es una Entonces, diferencia sustancial ahí. Eso es clave. Ahora, no quiero dejar de preguntarle para ir concluyendo, también cómo mira las perspectivas del desarrollo económico del país, de la economía, de la producción, el tema agrícola que es tan importante. Vivimos, comemos del campo. ¿Cómo lo mira en las perspectivas de 2026, Rodrigo? a ver, vemos con mucha preocupación la situación de inseguridad en las áreas rurales. Eh, Muchas veces los temas de abigeato, robo de ganado particularmente, ya ni se denuncian porque es un gasto innecesario. El productor denuncia, tiene que hacer todo un proceso Bueno, interminable en fiscalía, capturan se dice presunto delincuente, capturan al delincuente y 2 días más tarde está suelto con medidas lo sueltan y cautelares vuelve a delinquir. y vuelve a delinquir. Y hace algunos años en la asamblea justamente yo expresaba que esas medidas cautelares que no requieren cambio constitucional, que requieren una reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, simplemente no se apliquen para ciertos delitos donde abigeato esté, porque el robo de ganado Claro.
que primero no es solamente el robo de ganado. El robo de ganado implica rotura de cercas, implica atar Sí. al trabajador muchas veces, implica otro tipo de delitos conexos. Tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado de forma integral, ¿ya? Y además, que cuando te roban una vaca no es el valor del día de la vaca, es el valor de la vaca la producción La producción en futura de esa marcha, pues vaca. digamos, claro. Y, y, y cuando tú tienes una estructura social de pocos animales, eh, el promedio nacional está en 3.5 animales por ordeño por unidad productiva, o podemos irnos hasta 15 animales por productor en promedio. Hay más grandes, obviamente, también hay más pequeños. Si a un productor de 5 vacas le roban 2, le No, están no. robando el 40% de su patrimonio. Y tengo miedo de decir la palabra patrimonio porque en el Ministerio de Economía y Finanzas les encanta oír estos disparates de meterles impuestos a los patrimonios productivos. Porque una cosa es tener un yate, un avión y 3 mansiones, y otra cosa es tener un patrimonio Dos productivo, vacas. que es lo que te requieres para Claro, trabajar. así es. Entonces, aquí En yo ese creo que sentido, debemos ¿qué entrar esperamos a de políticas para el 2026? agro. Políticas para el agro es déjenle trabajar. Con el clima tenemos bastante. Denle herramientas, déjenle trabajar y dejen de complicarle la vida, porque las complicaciones que tiene el agro, las regulaciones, las sobreregulaciones, las nuevas cosas que se les ocurre desde un escritorio en algún edificio de la ciudad, para aplicarlas en zonas rurales no son viables muchas veces, pero generan costos adicionales. Y estos costos los estamos viendo en Europa, como el agro cada vez va para abajo, le van ahorcando más al agro, cuando el agro es el generador de alimentos, es el primero en ser la herramienta fundamental para mitigar los efectos de las emisiones de carbono. Somos los que estamos trabajando para sostener el medio ambiente. Entonces, creo que lo mejor que se puede hacer con el campo es dejarle trabajar, y eso sería un gran paso. Muchas gracias, productor agrícola, ganadero, también miembro en su tiempo del Consejo Nacional del Trabajo, Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Noti Hoy Gracias, Radio José. Centro. Un Un buen fuerte día. abrazo. Vamos a volver con el tema de la salud. Un ex viceministro de salud analiza este